Estimados colegas, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo continúa apoyando el plan de divulgación de las normas internacionales de auditoría, revisión, atestiguamiento y servicios relacionados, llevado a cabo por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En esta oportunidad te presentamos el segundo video informativo que lleva por título Trabajos del contador para la tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registros mercantiles. Para este video estamos contando nuevamente con la presencia del licenciado Reni Espinosa, quien es el director general del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera y coordinador líder nacional del programa de divulgación de normas internacionales de auditoría para este segundo video informativo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los trabajos del contador para la tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registros mercantiles. Vamos a tratar particularmente tres aspectos: la constitución de sociedades mercantiles, la aprobación o modificación de estados financieros, los aumentos del capital social, esos tres descritos en el artículo 12, artículo 13 y artículo 18 respectivamente de la resolución 019 del SAREN. Iniciamos entonces con constitución de sociedades mercantiles. En la constitución de las sociedades mercantiles se pueden observar 5 momentos específicos. Primero, la promoción de la creación de la sociedad. Segundo, la suscripción del capital social. Tercero, el pago de las acciones suscritas. Cuarto, la Asamblea General de Accionistas para la constitución de la sociedad. Y como quinto momento, el otorgamiento y publicación del acta y de los estatutos de la sociedad. El trabajo del contador en el proceso de constitución se encuentra posterior al momento número 4, es decir, después de la Asamblea General de Accionistas para la constitución de la sociedad, debido a que según el artículo 256 del Código de Comercio venezolano, en la Asamblea los accionistas deben aprobar la estimación de los aportes y para el trabajo del contador se necesita que la referida estimación esté aprobada. La evidencia de la aprobación de la estimación de los aportes es realmente el pago del capital social suscrito. Este pago se puede hacer totalmente en efectivo, totalmente en bienes o una combinación, es decir, una parte en efectivo y una parte en bienes distintos al efectivo. Si el aporte es totalmente en efectivo, el capital social quedará depositado en la cuenta bancaria en un 20% como mínimo, tal y como lo establece el artículo 249 del Código de Comercio. Ahora, si el aporte es una parte en efectivo y otra parte en bienes, la suma del importe de los bienes aportados más el efectivo depositado debe ser igual o mayor al 20% del capital social suscrito. Los aportes realizados en efectivo no requieren trabajos del contador, debido a que el artículo 12 de la resolución número 019 al respecto solamente solicita, primero, un depósito bancario a nombre de la sociedad mercantil en formación y segundo, una carta de apertura bancaria. Esta última es proporcionada por la entidad financiera donde se realiza el depósito. Con respecto a los bienes aportados, en ocasiones los accionistas pueden incluir dentro de ellos la cesión de derechos a recibir efectivo u otros bienes, producto de cuentas o documentos por cobrar. También podría ocurrir que el accionista incluya obligaciones contraídas de entregar efectivo u otros bienes, producto de cuentas o documentos por pagar. En estos casos, los importes de las obligaciones representan una disminución de los aportes y por lo tanto, el monto del aporte del accionista sería el importe neto del valor de los bienes menos el valor de las obligaciones. Otros bienes que se suelen aportar son mercancías, materias primas, materiales y suministros, también denominados bienes de cambio. Esto debido a que se destinan a la venta o al consumo en el proceso de producción de bienes y servicios. Otro grupo de bienes que conforman el inventario son las propiedades e inversiones.
Dentro de las propiedades están los inmuebles, las maquinarias y los equipos. Y dentro de las inversiones están los instrumentos de deuda, es decir, los bonos, o los instrumentos de patrimonio, es decir, las acciones, emitidas por otras entidades. Luego de la aprobación de la estimación de los aportes en la Asamblea General de Accionistas, los administradores nombrados en la mencionada asamblea requerirán del contador público la preparación del inventario de bienes muebles e inmuebles. Este inventario de bienes muebles e inmuebles preparado por el contador es el que los administradores le entregan al auditor independiente para que realice su trabajo de auditoría y prepare el correspondiente informe que forma parte de los requerimientos para tramitar el acta de constitución. Por lo tanto, el trabajo del contador en este proceso de constitución es solamente la preparación del inventario de bienes muebles e inmuebles. Un inventario de bienes muebles e inmuebles consiste en una lista detallada de los bienes aportados por los accionistas, distintos al efectivo, es decir, derechos y obligaciones, mercancías, materia prima, materiales y suministros u otras propiedades e inversiones. Para tal fin, y considerando las definiciones de los bienes muebles e inmuebles descritos en el Código Civil venezolano, se pueden agrupar estos bienes en distintas categorías. Para los bienes muebles, algunas categorías que podemos utilizar son mobiliarios y equipos, maquinarias y equipos industriales, maquinarias y equipos de construcción, equipos de transporte o vehículos, equipos de comunicación, equipos médicos quirúrgicos, equipos odontológicos, equipos veterinarios, entre otros. Para los bienes inmuebles, las categorías que podemos utilizar serían terrenos, edificios, construcciones en proceso, galpones, activos biológicos, minas, estructuras y construcciones, instalaciones, plantas industriales, entre otros. Vamos ahora a describir la estructura del inventario de bienes muebles e inmuebles. Consta de dos partes, un cuerpo principal donde se presentan los bienes y sus respectivos valores, agrupados por las categorías que hemos enunciado anteriormente. Y la segunda parte, las notas al inventario, donde se proporcionan la ubicación de los bienes inmuebles y los datos de identificación de los bienes muebles. Adicionalmente, se deben describir las bases de medición, preparación y presentación aplicadas. Como bases de medición se utilizan algunas de estas cuatro: valores nominales o históricos, valores históricos ajustados por inflación, valores de mercado o corrientes y valores corrientes ajustados por inflación. Los valores nominales o históricos se basan en los valores mostrados en los documentos de propiedad, como por ejemplo la factura. Al tomar estos valores como estimación de los aportes, hay dos situaciones que se presentan. El impuesto al valor agregado se incluye dentro del costo del bien o el impuesto al valor agregado no se incluye dentro del costo del bien. Si el accionista aportante es consumidor final, no puede trasladar el crédito fiscal IVA a otro contribuyente y por lo tanto el impuesto pagado formará parte del costo del bien. Pero si el accionista aportante es contribuyente ordinario o especial, ha podido trasladar el crédito fiscal a otros contribuyentes y por lo tanto el impuesto al valor agregado pagado no formará parte del costo del bien. Estas situaciones están establecidas en el artículo 35 de la Ley del IVA y por supuesto en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, BEN-NIF. La segunda base de medición son los valores históricos ajustados por inflación. La base, por supuesto, son los mostrados en los documentos de propiedad, como por ejemplo la factura, pero a esto se les ha incorporado un ajuste resultante de multiplicar el factor de actualización o factor de ajuste, el cual se determina dividiendo el índice nacional de precios de la fecha sobre la cual se informa, normalmente la fecha de cierre, entre el índice nacional de precios de la fecha de adquisición del bien que está sujeto al proceso de ajuste.
La tercera base de medición son los valores de mercado o corriente. Estos valores se basan en los importes que compradores y vendedores en un mercado activo se intercambian activos o cancelan pasivos, por supuesto, en una transacción en condiciones de independencia mutua. Estos valores normalmente son proporcionados por los precios de cotización o por un proceso de tasación practicado por perito o una técnica de evaluación que corresponda. La cuarta base de medición son los valores de mercado o corriente ajustados por inflación. Estos valores se corresponden con un valor corriente determinado a una fecha distinta a la de la fecha de cierre. Por lo tanto, es necesario ajustarlo por inflación. Para ello se multiplica por el factor de ajuste que se determina dividiendo el índice nacional de precios de la fecha de cierre entre el índice nacional de precios de la fecha en la cual fue determinado el valor corriente. Las tres últimas bases de medición, los valores que se incorporan, son totalmente distintos a los valores que están reflejados en los documentos de propiedad, como por ejemplo las facturas. Vamos a describir ahora cuáles son los dos componentes de este inventario de bienes muebles. En primer lugar, como dijimos, el cuerpo principal del inventario. Normalmente separamos los bienes inmuebles de los bienes muebles y dentro de esos grupos establecemos las distintas categorías. Podrán observar en el ejemplo que tenemos que en los bienes inmuebles se consiguen los terrenos y los edificios, mientras que en los bienes muebles se consiguen las maquinarias, los equipos de transporte, mobiliarios y equipos de oficina, y pueden estar incluidos ahí los derechos y las obligaciones, así como también las mercancías, materias primas, materiales y suministros. Cada una de estas categorías le corresponde su importe en valores monetarios. Y al lado de esos importes está una referencia cruzada que nos va a llevar a las notas correspondientes, donde conseguiremos los detalles de cada uno de esos montos. En las notas, en primer lugar, identificamos la empresa y por supuesto hacemos mención de que son valores que han sido acordados por los accionistas en el acta de constitución. Posteriormente incluimos una nota para la base de medición, preparación y presentación, que en nuestro caso esas bases están referidas a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, denominados BENNIF. A partir de la segunda nota se incorporan los datos de cada una de las categorías. En el caso de los terrenos y los edificios se incorporan su ubicación, es decir, domicilio, ciudad y estado. También se incorpora la superficie en metros cuadrados en el caso de los terrenos y la superficie de construcción también en metros cuadrados en el caso de los edificios. Para los bienes como maquinarias, equipos y mobiliario debemos incluir datos de identificación como por ejemplo modelos, seriales, entre otros. También debemos incorporar datos sobre los documentos de propiedad. En el caso de factura, los números correspondientes y en otros casos, si hay datos del proceso de autenticación, también incorporarlos. El informe del contador contiene varios aspectos. El primer aspecto es el título, Informe de compilación de información financiera. Y esto debido a que el inventario de bienes muebles e inmuebles no es un estado financiero, sino información financiera que ha sido compilada. El segundo aspecto es el destinatario. ¿A quién se le dirige el informe? El informe debe estar dirigido a los administradores de la empresa en formación. Esto debido a que ellos han sido nombrados en la Asamblea de Constitución. Luego se incorpora un primer párrafo que contiene tres aspectos. Primero, la identificación de la empresa en formación. Segundo, la indicación de la norma que se aplicó para la realización del trabajo. Y tercero, la declaración de la responsabilidad de los administradores. Un segundo párrafo que se incluye expresa que el trabajo no constituye ni una auditoría ni una revisión
y por lo tanto el contador no puede emitir ninguna opinión profesional. Posteriormente se incorpora el marco de referencia de información financiera que se haya aplicado. En Venezuela este marco lo constituyen los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los BEN-NIF. Y por último, o un párrafo final, que es denominado usuarios previstos y usos específicos. Aquí se establece que este informe, este inventario, es única y exclusivamente para uso interno, es decir, para que el auditor pueda realizar su trabajo de auditoría. Lo que hemos descrito son los trabajos que el contador público debe realizar cuando se hace en tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registros, pero particularmente para la constitución de sociedades mercantiles. Recordemos, debemos preparar un inventario de bienes muebles e inmuebles con todos los detalles de ubicación, identificación y otros aspectos de propiedad de esos bienes. Y ese inventario debemos entregarlos a los administradores con un informe de compilación de información financiera con los elementos que hemos analizado anteriormente. Vamos a conversar ahora sobre el trabajo que realiza el contador público para tramitar actos o negocios jurídicos ante los registros mercantiles, pero particularmente lo que se refiere el artículo número 13, es decir, de la resolución 019, es decir, la aprobación de los estados financieros anuales. Se requiere del contador que prepare un juego completo de estados financieros, es decir, un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo del efectivo y por supuesto las correspondientes notas a esos estados financieros. Este juego completo de estado financiero se entrega a través de un informe de preparación de estado financiero. En este caso, el título del informe sí debe decir informe de preparación de estado financiero, porque justamente lo que se está entregando es eso, un juego completo de estado financiero. Este juego completo de estado financiero, junto con el informe preparado por el contador, son los requisitos que está solicitando, de acuerdo al artículo 13, el registrador mercantil para la tramitación del acta de aprobación o modificación de estados financieros. El informe del contador para este caso de aprobación de estado financiero consta de los siguientes elementos. Primero, el título, informe de preparación de estado financiero. Segundo, el destinatario. Este informe normalmente se dirige a la asamblea de accionistas de la empresa para la cual se hizo la preparación de los estados financieros. Un primer párrafo donde se indica, primero, la identificación de la empresa. Segundo, cuál fue la norma que se utilizó para hacer la preparación, que en este caso es la norma internacional de servicios relacionados NISR 4410. También se incluye en este párrafo todos los estados financieros que conforman el juego completo, así como el periodo que cubren, es decir, inicio del periodo y final del periodo. Como segundo párrafo de este informe, debe estar la declaración por parte del contador de que no se ha realizado ni un trabajo de auditoría ni un trabajo de revisión y por lo tanto él no hace o no incluye una opinión profesional con respecto a este juego de estado financiero. Adicionalmente, hay que incluir cuál fue el marco conceptual que se utilizó para preparar los estados financieros, que en Venezuela son los principios de contabilidad generalmente aceptados, denominados BEN-NIF. Por último, se deben incluir el párrafo de usuarios previstos y usos específicos, donde se expresa que ese informe y esos estados financieros son únicos y exclusivamente para ser entregados en el registro mercantil para la tramitación del acta de aprobación o modificación de los estados financieros. Dentro de los trabajos del contador
público para la tramitación de actos o negocios jurídicos ante los registradores mercantiles, conversaremos ahora sobre los aumentos de capital social. Son 4 las razones que analizaremos para el aumento de capital social: la capitalización de resultados acumulados, los nuevos aportes en efectivos y o bienes, la corrección monetaria por efectos de inflación y la capitalización de acreencias de accionistas. Para la tramitación de aumentos de capital ante los registros, el trabajo del contador consiste en preparar un estado financiero que muestre la situación antes del aumento del capital y la situación después del aumento del capital. Para ello, debe preparar un estado de situación financiera antes y un estado de situación financiera después, y una nota que se incluya dentro de esos estados financieros que concilie la composición del capital social antes del aumento y la composición del capital social después del aumento. La preparación de ese estado financiero antes y después del aumento de capital requiere que el contador público prepare un informe o elabore un informe donde haga los detalles con respecto a esa preparación. Ese informe, la estructura de ese informe cuenta con los siguientes elementos: el título, el destinatario, un primer párrafo donde se identifica la entidad, se indica qué norma fue la que se utilizó o se aplicó para el trabajo y se declara la responsabilidad de los administradores. Un segundo párrafo donde se expresa que el trabajo no es ni una auditoría ni una revisión y por lo tanto no se expresa opinión profesional correspondiente. También se incluyen párrafos donde se indica el marco conceptual para informe financiero que fue utilizado y por supuesto el párrafo de usuarios previstos y usos específicos. El destinatario apropiado. Normalmente este informe se destina a la junta directiva o a los accionistas de la empresa, es decir, aquel ente dentro de la empresa que ha contratado los servicios del contador. El tercer elemento sería la identificación de la entidad, que representa el nombre de la empresa sobre la cual se ha preparado este estado financiero antes y después del aumento del capital social. Un cuarto elemento que debe incluir este informe es la norma que utilizó el contador público o que aplicó el contador público para preparar el estado financiero. En este caso es la norma internacional de servicios relacionados 4410 o NISR 4410, trabajos para compilar información financiera. Como quinto elemento se encuentra la responsabilidad de la administración, porque son los administradores los que le proporcionan al contador público toda la información para poder realizar su trabajo. El sexto elemento o aspecto que debe estar incluido en el informe de preparación de estos estados financieros es la declaración de que no se ha realizado ni una auditoría ni una revisión y por lo tanto el contador no puede expresar una opinión profesional. Como séptimo elemento tenemos el marco conceptual para informes financieros identificados, que se refiere a cuáles son los principios de contabilidad que se han aplicado para poder preparar este estado financiero antes y después del aumento del capital. En Venezuela, este marco conceptual para informes financieros identificados son los VEN-NIF. Como octavo elemento se encuentra el párrafo de usuarios previstos y usos específicos. Es decir, en este párrafo se expresa que este estado financiero se utilizará única y exclusivamente para tramitar el acta de aumento de capital ante el registro mercantil correspondiente. Finalmente, este informe debe estar fechado y debe indicar la ciudad en donde se está actuando, así como también el nombre y la firma del contador público y su número de contador público colegiado. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, te invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales. Y a nombre del IESIC te damos las gracias por preferirnos como tu alternativa de capacitación.